Hay una canción muy famosa de Lucía Méndez, Corazón de Piedra. Corazón de piedra, corazón. Y es bien interesante porque normalmente solemos atribuirle el corazón de piedra a otras personas, pero es muy difícil el reconocer un corazón de piedra en nosotros. Porque cuando nos portamos de una manera dura y cuando nos portamos de una manera eh, como si tuviéramos un corazón de piedra, normalmente solemos pensar que tenemos derecho, porque tenemos motivaciones y porque hay razones por las cuales actuamos de esa manera. Y a lo mejor, ¿sabe qué? Sí, pero la verdad es que el portarnos de cierta manera y el ser duros no nos lleva a ningún lado, porque lo único que va a pasar es que vamos a entrar en un círculo vicioso de donde no vamos a salir y de donde vamos a estar atorados. Me encanta como Dios dice, les voy a quitar, y esto está en la nueva traducción viviente, Ezequiel 11:19, dice, les voy a quitar el terco corazón de piedra. Y me encanta la manera en que lo plantea, porque le pone el adjetivo antes, el terco corazón de piedra. Está diciendo el corazón que se aferra y que cree que tiene razón, y lo más feo de todo, amados, que tiene derecho. Amados, buenos días. Mire, para Dios, amados, al final de cuentas, es igual un mentiroso que un asesino, porque todo entra dentro de la línea de pecado. Y la carta a los romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Porque no habría razón en nosotros por la cual contar mentiras, porque no existen las mentiras blancas, como tampoco existe la envidia de la buena, como tampoco hay una razón en nosotros para quitarle la vida a alguien, porque el pecado no es contar mentiras y el pecado no es quitarle la vida a alguien, el pecado es atentar contra nuestra propia naturaleza. Cada vez que usted y yo pecamos, ¿sí? Cada vez que usted y yo pecamos es como si, no es como si, cada vez que nosotros pecamos, renunciamos a la naturaleza de Dios en nosotros. Y tenemos que recordar que la Biblia empieza diciendo que Dios hizo al hombre a su semejanza para que sea como Él. Eso está en Génesis 1, o sea, no tiene usted que irse lejos, ¿sí? A lo mucho llegará a la segunda página de la Biblia y encontrará esta parte donde dice que Dios nos hizo a su imagen para que seamos como Él. O para los que no reconocen esta parte de la Biblia, a su semejanza. Y su semejanza es la parte en donde habla del carácter. Y estamos hablando, amados, esta semana de este pasaje en Ezequiel 11:19. El pueblo, amados, estaba cautivo. Una parte regresó a Israel con Ezequiel, pero había una parte del pueblo que todavía estaba perdida y estaban perdida, bueno, estaban exiliados en el desierto. Y le decía Dios a Ezequiel, palabras más, palabras menos, dice, estos cuates no tienen el corazón y no tienen la capacidad y no tienen el carácter para poder entrar en la tierra prometida de regreso, porque solamente lo van a echar a perder. Y entonces Ezequiel, así con los ojos abiertos, le pregunta a Dios y Dios dice, yo les voy a dar una integridad de corazón o una congruencia de corazón, como quiera ponerlo, son sinónimos. Le dice, les voy a dar un espíritu nuevo. Y luego dice, y les voy a quitar ese terco corazón de piedra. Y por último dice, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pero la parte interesante es esta. Les voy a quitar el corazón terco y de piedra. Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, eh, yo le pedí a Dios un nuevo trabajo. Yo le pedí a Dios un nuevo trabajo. Y Dios me dio ese nuevo trabajo. Y me mudé a la ciudad de Guanajuato. Y yo tenía una serie de planes y yo pensaba que me la iba a pasar de pachanga y de fiesta y aquí y allá. Y
literalmente nada de lo que yo pensé sucedió y literal, créame, llegué a un punto en donde terminé yendo a la iglesia porque estaba tan aburrido y porque no tenía otra cosa que hacer. O sea, literal, no tenía otra cosa que hacer y empecé a ir a la iglesia porque no me quedaba de otra. Y me acuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, después de mucho tiempo de haber dejado de ir, empezó el culto y empezaron a cantar y yo cerraba mis ojos y yo nomás veía una piedra que daba vuelta. Y Dios me habló con esta cita y me decía, te voy a quitar tu terco corazón de piedra. Y cuando cerré los ojos los volví a abrir porque me asusté. Y me empecé a dar cuenta que conforme iba pasando el tiempo y seguía yo yendo a la iglesia, esa piedra se iba quebrando poco a poco y adentro había un corazón de carne. Y entonces me apuré en conocer más de la palabra, en leer más de la palabra, en aprender más del carácter de Dios, porque veía que semana a semana se iba quebrando esta piedra y se iban cayendo aquellas partes de piedra que estaban cubriendo mi corazón. Y entonces dije, wow, una de las cosas que tengo que reconocer de aquel tiempo es que en esa época hice los mejores amigos que jamás haya hecho en toda mi vida. Es la mejor señal de que Dios me quitó el corazón de piedra y aprendí los fundamentos que el día de hoy rigen mi vida, porque a quien yo le platique acerca de mi vida, a pesar de que yo conocí a Dios, gracias a Dios, muy chico, a los 11 años, le puedo decir sin miedo a equivocarme que esa época fue en la que Dios literalmente conquistó mi corazón y puso fundamentos, porque permití que me quitara el corazón de piedra. Pero fíjese qué interesante es esto y lo decíamos en el video de ayer. Primero nos dio integridad de corazón, segundo nos dio un espíritu nuevo y tercero nos quitó el terco corazón de piedra. Porque ahí es en donde nos damos cuenta, amados, que nada nos pertenece, pero tenemos acceso a todo, porque muchas veces la gente nos dice, es que tienes que morir a ti. Claro, dice la palabra que tenemos que morir a nosotros, pero no para que nos quedemos sin nada, sino para que nuestra terquedad deje de gobernarnos y podamos tener acceso a todo lo que Dios nos dio y a todo lo que Dios puso ahí para nosotros. Y yo creo que eso es lo que tiene valor. Se lo voy a dejar de tarea, nos vemos el día de mañana. Cuénteme qué opina. Que Dios le bendiga.